Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre procuramos estudiar la palabra de Dios aquí en Israel, en el lugar de los hechos. Y como puedes ver, hoy nos encontramos en la ciudad antigua de Jerusalén nuevamente. Estamos sobre los muros de la ciudad antigua y a mis espaldas tú puedes ver el famoso Domo de la Roca, el lugar donde estaba antiguamente el templo de los judíos. Y hoy juntos vamos a estudiar la lección de la escuela sabática número 11, titulada El Padre, el Hijo y el Espíritu. Vamos a seguir profundizando en las palabras de Jesús en ese discurso de despedida, donde Él va a decirnos mucha información acerca de quién es el Espíritu Santo y cuál es su función. Así que queremos agradecer a todos los que se han conectado. Queremos también dar la bienvenida a quienes quizás están aquí por primera vez. Quiero decirles que muchas veces tenemos personas que nos miran, pero a veces no se han suscrito al canal, no han dejado un me gusta, un comentario. A todos los que sí lo han hecho, de corazón agradecemos todo ese apoyo que nos han dado. Y hoy queremos mandar un saludo muy especial a quienes nos escuchan desde Sydney, Australia. Hay personas que nos comentan y ellos entonces quiero que reciban también de parte de nuestra ese agradecimiento, ese cariño por seguirnos desde tan lejos. También escribió una persona de Japón, así que agradecer a ese hermano que escribió de Japón. Muchos cariños para ustedes, hermanos, que semana a semana están con nosotros en este canal. Ahora entonces, para comenzar, permíteme orar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra y estudiar esta lección, queremos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a toda la verdad y que nos convenza de esta enseñanza que juntos vamos a repasar. Graba tu palabra en nuestras mentes y corazones y que sea tu Santo Espíritu siempre el que dirija y guíe nuestras vidas. Son bendiciones que te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, te invitamos a que se pongan cómodos para que vayamos al repaso de esta lección. En el Evangelio de Juan vamos a ver que Juan ya demostró la divinidad de Jesús. Y a partir del prólogo, él también comienza a hablarnos del papel del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Entonces vamos a ver que él va desarrollando el tema poco a poco hasta que en el discurso final que comienza en el capítulo 14, vamos a ver entonces que ahora él va a dedicar muchas palabras para describir al Espíritu Santo. Estamos en el aposento alto. Acá fue hecho ese discurso de despedida. Y cuando tú lees estos capítulos, por ejemplo, el capítulo 14, 13 y 14, ocurren en este lugar. Y al final del capítulo 14 dice que ellos salen de este lugar. Jesús les dice, levantaos, vámonos de aquí. Entonces, en este lugar quiero que revisemos qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo. Y vamos a abrir Juan, capítulo 14, para ver entonces estas palabras. En Juan 14 vamos a encontrar lo siguiente. Leemos el versículo 15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Después agrega, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Qué tenemos entonces acá que dice Jesús acerca del Espíritu Santo? Es interesante que lo llama el Consolador.
Y después agrega claramente, dice, Él es el Espíritu de verdad. Jesús se está despidiendo. Él ya les dijo, yo me voy y ustedes no me pueden seguir. Les habló acerca de que Él es el camino al Padre. Les habló de las mansiones o del lugar en el cielo que iban a tener. Pero ahora les dice, ustedes no se van a quedar solos. Yo voy a volver a ustedes. Algunos debaten, ¿está hablando de la resurrección o está hablando de la venida del Espíritu Santo? Creo que más bien Jesús está haciendo énfasis en eso. Él se iba a quedar con ellos hasta el tiempo del fin a través del Espíritu Santo. Entonces acá se les promete que si ellos permanecen en Él, guardando sus mandamientos y demostrando así que le aman, entonces vendrá a ellos el Espíritu Santo. Y se presenta entonces al Espíritu Santo con esta descripción. Se lo llama en griego el Parakletos, que acá en esta versión sale traducido como el Consolador. Pero en otras versiones se habla de el Ayudador. Otros traducen como el Abogado o como también el Consejero. En realidad, para el español es muy difícil traducir esta palabra, porque Parakletos sí tiene esa idea de alguien que viene a estar al lado tuyo. Por eso entonces se habla de este ayudador. Pero también en el contexto de las persecuciones, en el contexto de todo lo que los discípulos iban a sufrir, el Espíritu Santo aparece como este personaje que viene a consolar. Pero también tenemos que entender de que Él es el Espíritu Santo que viene a hacer varias acciones. Por ejemplo, Él viene a recordarles las palabras de Jesús. Él viene a guiarlos a toda la verdad. Entonces algunos ven en esta palabra Parakletos, que es el Consolador, una relación con el arameo que tiene que ver con un instructor. Y esa también palabra calza mucho en todo lo que dice Jesús acerca del Espíritu Santo. Jesús les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden soportar, no las pueden entender. Entonces, cuando venga este Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad. Acá hay una parte que tenemos que entender doctrinalmente. El Espíritu Santo, nosotros entendemos como iglesia, es Dios. Es la tercera persona de la divinidad. Pero no nos enfrasquemos únicamente en la parte teológica. También tenemos que ver esta parte que Jesús nos quiere dar aliento. Es decir, Él dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando me vaya enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo. Y estas palabras son dichas en este lugar, en el aposento alto. Y más adelante, cuando vamos al libro de Hechos, es también en este lugar que estaba reunida la iglesia, cuando Dios derrama sobre ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces estaba prometido en todo el Antiguo Testamento. Se habla mucho del Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento se entiende mejor por esta descripción que hace Juan, o que hace Jesús y que Juan registra, de quién es el Espíritu Santo, cuál es su función y por qué Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que yo les pueda enviar al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué aprendemos de estas palabras de Jesús? Vemos que el Espíritu Santo es muy necesario. Vamos a ver más adelante otra descripción del Espíritu Santo que es imprescindible para nuestra salvación. Entonces, creo que acá tenemos que reflexionar en lo que Jesús un día dijo acerca del Espíritu Santo. Él dijo, miren, si ustedes lo piden, mi Padre les va a dar el Espíritu Santo. Así como ustedes que le dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que mi pregunta, y quiero ver esos comentarios, es, ¿tú estás pidiendo en oración que Dios derrame sobre tu vida el Espíritu Santo? Muchas veces nuestras oraciones tienen que ver con el perdón, tienen que ver con ayuda, pero el Señor nos enseña, ustedes tienen que pedir el Espíritu Santo. Así que el Parakletos, el ayudador, el consolador, el instructor que va a estar con nosotros hasta el tiempo del fin, es lo que tú y yo tenemos que pedir en oración.
En el Evangelio de Juan, desde el mismo prólogo, Juan nos va a empezar a hablar acerca de Jesús. Pero cuando él habla de Jesús, quiero que notes las palabras que él usa. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no lo dominaron. Cuando Juan presenta a Jesús, dice, él siempre ha existido, hablando de Jesús, y siempre ha estado con el Padre. Pero es interesante que estas palabras obviamente son un eco de Génesis capítulo 1. Y cuando las personas leen Génesis 1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ahí continúa el relato de la creación, y más adelante, cuando llegamos al hombre, vamos a ver lo siguiente. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué encontramos en el relato de la creación? Lo primero que encontramos es a Dios. Pero cuando vemos que Moisés se refiere a Dios, él usa la palabra Elohim. Y todos los que saben un poquito de hebreo saben que Elohim es una palabra en plural, pero se habla de Dios en plural, pero sin embargo el verbo creó está en singular. Pero inmediatamente después se habla del Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. Y esa palabra mover, en algunas versiones sale como que el Espíritu revoloteaba sobre las aguas. Y esa palabra revolotear, cuando los rabinos estaban meditando en esa palabra, dice que ellos al meditar en esa palabra dicen revoloteaba como qué. Y es interesante que hace mucho tiempo ellos comentaron como lo haría una paloma. Es interesante entonces que en la creación, Juan dice estaba Dios el Padre y estaba Jesús creando, pero también estaba el Espíritu Santo, que dice ahí se movía sobre las aguas. Y cuando Dios va a crear al hombre, Él dice, creemos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios habla en plural? Muchos van a querer decir que Dios está hablando con los ángeles, pero en el contexto de Génesis no se mencionan los ángeles. Acá ya se está empezando a dilucidar esta importante idea de que, aunque Dios es uno, Dios no estaba solo. Ahí estaba entonces Dios el Padre, ahí estaba Dios el Hijo y ahí estaba el Espíritu Santo. Entonces, a través de toda la Biblia hebrea, a través de todo el Antiguo Testamento, se nos van a mencionar muchos casos donde aparece el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el problema hoy en día? Muchos no quieren creer en que el Espíritu Santo sea Dios. Muchos van a decir es una fuerza, es un poder. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, se nos va a hablar mucho de la personalidad del Espíritu Santo. Porque los verbos con los cuales Juan y Pablo describen al Espíritu Santo, se nos está hablando de una persona. Porque una persona es la que guía, una persona es la que enseña, una persona es la que te va a recordar algo. Así que aunque tú en el Antiguo Testamento encuentres descripciones del Espíritu Santo, obviamente la mayor luz acerca del Espíritu Santo va a llegar en el Nuevo Testamento. Pero quiero que pensemos en lo siguiente ahora, porque vamos a ir nuevamente a Juan capítulo 14, en este discurso de despedida de Jesús, que ocurre en este lugar, en el aposento alto. Vemos que Él va a decir lo siguiente. Vamos a leer el versículo número 25. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Piensen en los discípulos, que hasta ese entonces estaban discutiendo quién de ellos iba a ser el mayor, que no entendían la misión del Mesías. Ellos requerían entonces esta asistencia de lo alto, divina, que entonces les guiara por el camino correcto. Entonces vemos a esta persona del Espíritu Santo que Jesús promete, Él va a venir sobre ustedes y Él les va a enseñar todas las cosas. Entonces, de a poco la Biblia va desentrañando esta, realmente cualidad, esta esencia de cómo es Dios. Y Dios entonces promete sobre la iglesia el Espíritu Santo. Y esta promesa nuevamente aparece en el Antiguo Testamento. ¿Dónde aparece? Aparece en Joel. Ahí se promete que Dios va a derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Pero hay una promesa muy linda que aparece en el libro de Ezequiel que quiero leer para ti. ¿Qué dice Ezequiel acerca de la venida del Espíritu Santo? Y en Ezequiel 36 encontramos esta promesa. Dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto está en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú lo lees, la función del Espíritu Santo se parece mucho a la descripción del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? Por eso es que tenemos que orar por Él, porque dice que Él es el que va a grabar la ley de Dios en nuestros corazones. ¿Qué tenía que hacer Dios con su pueblo? Su pueblo que en ese momento, cuando habla Ezequiel, está en el exilio. Ese pueblo que tenía esa tendencia a la idolatría, a los ídolos. Yo los voy a limpiar de todos sus ídolos, de todas sus iniquidades. Esta tendencia del pueblo a rebelarse contra Dios, Dios iba a hacer una obra en ellos. Dice, los voy a lavar con agua. Muchos ven acá una alusión al Espíritu Santo. Y es interesante que el Nuevo Testamento dice que cuando una persona se bautiza, entonces Dios le da este don, este regalo. ¿Qué regalo? El Espíritu Santo, que es quien viene ahora entonces a continuar guiando mi vida en los caminos del Señor. Entonces, el Espíritu Santo vemos que ha estado siempre presente en todas las Escrituras. Se promete que va a venir ahora en abundancia, en plenitud. ¿Cuándo? Una vez que venga el Mesías, en este caso Jesús, y Jesús le dice, yo me tengo que ir para que Él pueda venir sobre vosotros. Entonces mi pregunta es, y me gustaría escuchar esos testimonios, ¿tú has sentido la influencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Has sentido, por ejemplo, una vez conversando con alguien, tú quieres hablar de Jesús y sientes que quizás el Espíritu Santo es quien ha tomado el control de tu vida y ha empezado a hablar a otros acerca de Jesús? Entonces, me gustaría escuchar eso, porque es una promesa que Dios nos ha hecho. Dios va a hablar en ustedes mediante la obra del Espíritu Santo. Acá arriba, en el aposento alto, Jesús celebra esta última cena con los discípulos. Y entonces el capítulo 14 termina con las palabras donde Él les dice, salgamos de aquí. Entonces ellos salen de este lugar y se dirigen entonces en esa dirección hacia el Getsemaní.
Los capítulos entonces 15, 16 y 17 ocurren de camino entonces a ese lugar donde Jesús después va a tener su lucha de oración con el Padre Celestial. Entonces, quiero que tú mires estos lugares porque en este lugar se da el contexto. Vamos entonces a empezar a caminar en esa dirección. Acompáñanos para entonces descubrir estos lugares. Quiero que imagines a Jesús y sus discípulos saliendo del aposento alto y yendo en dirección entonces a el Monte de los Olivos. Jesús los llevaba a Getsemaní, pero entonces Juan nos va a contar estas instrucciones que ocurren de camino a ese lugar. Entonces, el capítulo 15 y 16 y 17 ocurren en el camino. No sabemos dónde exactamente, pero ocurren de camino. Algunos creen que cuando Jesús en el capítulo 15 habla de él ser la vid verdadera, tenía que haber habido una vid en algún lugar, un viñedo. Otros creen que quizás las puertas que estaban adornadas con viñas del templo, Jesús las usó como ilustración para entonces hablar de eso. Lo cierto es que no sabemos bien dónde ocurre esas palabras, pero quiero que leamos el capítulo 15 al final. Jesús les advierte acerca de la persecución y entonces agrega en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y en el capítulo 16, Jesús va a seguir hablando del Espíritu Santo y dice, pero ahora que voy, ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vais? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando nosotros leemos estas palabras de Jesús, hablando del Espíritu Santo, fíjense en esa conexión íntima que ocurre en sus palabras. El Espíritu procede del Padre, pero el Espíritu dice que va a testificar acerca de Jesús. Entonces, hay una relación muy cercana entre estas tres personas de la divinidad. Y Jesús nos dice entonces nuevamente que esta venida del Consolador es esencial en este contexto de persecuciones, pero donde en esas persecuciones ellos también tenían que dar testimonio. Y esto lo vemos claramente en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llevado delante de reyes, fue enjuiciado en muchos lugares y a donde él iba, él daba testimonio acerca de Cristo como Jesús, como el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros aprender de estas palabras? Esta necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Y creo que entre todas las cosas que va a hacer, que es enseñar, guiar, consolar, pero acá me detengo cuando Él dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, qué importante es la obra del Espíritu Santo para la salvación. Y acá quiero que me acompañes un poquito a Primera de Pedro, porque Pedro también va a hablar acerca del Espíritu Santo y su papel en la salvación del ser humano. Dice, elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Nosotros en muchas partes del Nuevo Testamento vamos a tener la mención de la Trinidad, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero ¿qué dice Pedro acerca del Espíritu Santo? Dice, el Espíritu Santo, dice, nos ayuda a obedecer. Y Él es el que va a trabajar en nosotros la santificación. Entonces, la sangre de Cristo nos lava de todo pecado, ahí somos justificados. Pero el Espíritu Santo comienza en nosotros la obra de la santificación. Y quiero que ahora leamos Tito, capítulo 3. El apóstol Pablo va a decir algo muy parecido a esto en su carta a Tito. Leamos entonces Tito, capítulo 3. Acá después de Timoteo tenemos a Tito, la carta a Tito. Y dice lo siguiente. Dice, vamos a leer el versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en nuestras vidas? Acá habla de la regeneración y habla entonces de una renovación. Entonces, ¿cómo entendemos el Espíritu Santo? Acá te invito a recordar esta discusión que tenemos en el capítulo 3 de Juan, donde Jesús habla con Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de lo alto. Y cuando él no entendía, él explicó, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Y él comparó entonces al Espíritu Santo con el viento. El viento sopla de donde quieres. No lo puedes ver, pero tú oyes y sientes su sonido. Así es todo aquel que nace del Espíritu, le explicó Jesús a Nicodemo. Entonces, hay una obra que va a hacer dentro de nosotros el Espíritu Santo. No lo podemos ver, pero está trabajando en nuestros corazones. Está produciendo una regeneración, una renovación. Está cambiando nuestra forma de pensar, está cambiando nuestra forma de incluso hablar. Está cambiando todo en nosotros para que nosotros día a día nos vayamos pareciendo mucho más al Señor Jesús. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo, convencernos de pecado, convencernos de justicia y convencernos de juicio. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, cada vez que nos acercamos al fin, pueden pasar dos cosas. O las personas endurecen el corazón y dicen el fin nunca va a llegar y se alejan de Dios y viven perdidamente, o mientras más nos acercamos al fin, mientras tú más ves las cosas que suceden en el mundo, tú entonces vas a empezar a clamar, pidiéndole a Dios que haga esa transformación en tu vida. Si queremos ir a vivir con Dios en los cielos, el Señor dice, ámenme y guarden mis mandamientos. El que me ama guardará mis mandamientos, y al que me ama y guarde mis mandamientos, yo le voy a conceder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es el que está trabajando en nosotros, convenciéndonos de nuestros pecados, de la necesidad de arrepentimiento, de que va a haber un juicio y de que nuestras vidas tienen que reflejar la justicia de Dios. Jesús entonces está dejando estas instrucciones con sus discípulos. Les conviene que yo me vaya para que venga sobre vosotros este ayudador, este consolador, este instructor que nos va a mostrar el camino a seguir, que si yo me desvío, me va a ayudar a regresar, que me va a ayudar a ver mis faltas. Es posible que a veces nosotros nos endurezcamos, es posible que a veces nos cerremos a esa voz del Espíritu Santo, pero pidámosle a Dios que nos haga sensibles a la voz del Espíritu Santo. Te pregunto, ¿te gustaría que esa sea tu oración? ¿Te gustaría conmigo pedir que Dios nos haga siempre sensibles a la voz del Espíritu Santo? Si es así, espero que tú comentes amén. Señor, hazme siempre sensible a la voz del Espíritu Santo.
Cuando llegamos al capítulo 17, encontramos la oración sumo sacerdotal de Jesús. Jesús va a empezar entonces a orar por sus discípulos. Y esta oración entonces la registra Juan en el contexto de la despedida de Jesús. Jesús le advierte en el capítulo 16 que a ellos los van a expulsar de las sinagogas, los van a encarcelar y también van a matarlos pensando que le hacen un servicio a Dios. Y Juan les promete y les habla acerca de esa paz que el Señor les quiere dar. Pero esta paz entonces va a estar enmarcada en esta oración. Dice el capítulo 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No podemos leer toda la oración, es bastante larga, pero la vamos a comentar. Acá Jesús tiene 3 pedidos de oración. Primeramente Él va a orar acerca de su ministerio, porque dice, ha llegado la hora de que yo sea glorificado. Entonces Él pide ser glorificado. Esta primera parte de la oración está centrada en Jesús. Pero después Jesús dice, no oro por el mundo, sino que oro por estos. Y entonces ahora Jesús va a orar por sus discípulos. Entendiendo de que ya no está Judas con ellos, Jesús está orando entonces por los 11. ¿Qué pide Jesús por ellos? Y acá está quizás el corazón de la oración. Jesús, vamos a leer esta parte porque se centra en ellos, pide que sean guardados del mal, pide que sean santificados por la palabra, y dice entonces el versículo número 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el 20 dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Jesús ora por sus discípulos, Jesús ora por los que van a creer por la palabra de ellos. Así que acá también Jesús está hablando por nosotros, que hemos creído en Jesús, gracias a, obviamente, no los discípulos propiamente tal, sino que todos los que a través de las edades han creído en Jesús y han dedicado su vida a predicar la palabra. ¿Qué es lo que Jesús va a pedir principalmente? Lo que más está en el corazón de Jesús, su mayor preocupación, es que los discípulos sean uno, que estén unidos. Y dice, así como yo y tú somos uno, que ellos también estén unidos y lleguen a estar perfectamente unidos. Creo que lo que Jesús está viendo en sus discípulos son estas discordias, estas disputas. Hasta ese momento ellos no estaban unidos. Hasta ese momento habían estas peleas por quién iba a ser el mayor. Entonces, la mayor preocupación de Jesús por ellos, y por eso Él ora delante de ellos, es, Señor, yo quiero que tú los unas, que ellos estén perfectamente unidos, que ellos estén en mí y yo estar en ellos. Esa es la mayor preocupación de Jesús. Pero la lección nos recuerda de que la unidad, aunque es muy importante, Jesús en esta oración también dice, santifícalos en tu palabra es la verdad. La unidad, aunque es muy importante, tiene que estar conectada con la verdad. Entonces, obviamente, en aras de la unidad no podemos dejar de lado la teología, ni tampoco las verdades de la Biblia. Especialmente quizás el autor lo dice en el contexto del tiempo del fin, donde sabemos que van a haber obviamente movimientos en pro de la unidad, pero mayormente en pro del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Donde se va a decir a todos los cristianos que tienen que unirse, pero abandonando la verdad bíblica. Quizás unirse en torno a la adoración en el día domingo, u otras cosas que puedan, entre comillas, unir a los cristianos. Sí, es importante la unidad dentro del cuerpo de Cristo, pero siempre teniendo en cuenta de que el Señor nos quiere santificar mediante su palabra.
Entonces, te pregunto, ¿cómo está la unidad en tu iglesia? ¿Cómo está la unidad en tu familia? Y la lección lo preguntaba, ¿qué podemos hacer tú y yo para mejorar la unidad dentro de la iglesia? Creo que el Señor Jesús nos da el ejemplo, porque en el capítulo 13, Él se humilló. Él le lavó los pies a sus discípulos, mostrándole cómo ellos tenían que ser de aquí en adelante. Él quería lavar de ellos el orgullo. Él quería sacar de sus corazones entonces estos deseos de grandeza. Él les enseñó la grandeza del servicio y les dice que el más grande en el reino de los cielos es siempre el que sirve a otros. Entonces, nuestra oración tiene que unirse a la oración de Jesús. Tenemos que orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a estar más unidos. Ayúdanos a que entre nosotros haya más amor. Porque la única forma de que el mundo conozca que realmente Jesús fue enviado por Dios el Padre es cuando en su iglesia y entre nosotros hay unidad y hay amor. Para ir concluyendo, queridos amigos, te invito a leer una cita del día viernes. Es la segunda cita que dice así: El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz, ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deforma el carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. Esta cita nos habla acerca de la importancia del Espíritu Santo. Y resumiendo, ¿qué es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas? Como Espíritu de verdad dice que tiene que expulsar el error, expulsar falsas teorías que llegan a deformar el carácter. Y esa es la obra de santificación. La santificación tiene que ver con mi carácter siendo transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Como pueblo tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Y muchas veces podemos ser personas desagradables, podemos ser hirientes, podemos ser personas de poca paciencia, personas intolerantes. El Espíritu Santo tiene que ir transformando nuestra vida. Y déjame solamente meditar en algo que se habló la semana pasada. Porque vimos que Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, pero aún así comió con él la última cena y aún así le lavó los pies a Judas. Entonces, yo creo que es increíble lo que hizo Jesús. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Tenemos que aprender a amar como Él ama, ser pacientes como Él es paciente y ser bondadosos. Si tú sientes que eso falta en tu vida, el único que te puede hacer más semejante a Jesús es el Espíritu Santo, el Consolador. Que Él nos guíe a toda la verdad, que Él nos haga más semejantes a nuestro Señor. Así que con estas imágenes de fondo, donde podemos ver ese lugar donde Jesús va a librar esa batalla de oración en el Monte de los Olivos, te invito a que tú y yo también oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta promesa que nos haces de darnos el Espíritu Santo. Lo pedimos de todo corazón. Necesitamos que Él revele qué cosas debemos aún cambiar en nuestra vida y que Él pueda producir en nosotros ese cambio que tanto necesitamos. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea derramado en nuestras vidas para que en nuestras vidas haya poder, hayan dones
y haya un carácter transformado a la imagen y semejanza de Jesús. Pedimos, Señor, que también en nuestras vidas haya más oración, más estudio de tu palabra, más dependencia de ti. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos. Que el Señor les bendiga.